Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del momento en el que estéis viendo. Hoy volvemos con un poquito de recuerdos y vengo a hablaros un poquito del juego de WrestleMania de Arcade Game, un port de un juego que salió en recreativas y también en videoconsolas, ¿no? De 16 y 32 bits. Esto salió en Mega Drive, en Super, bueno, pues una serie de cosas. Y bueno, contra todo pronóstico, este juego acabó llegando a MS2, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver que tenía aquí la configuración. Vale, esto nada, vale. Bueno, pues contra todo pronóstico, ya os digo que bueno, llegó de una manera bastante curiosa a mí, vamos. Vosotros imaginaros, pues el año 96 sería, sí, 96, 97. 96, 97, 97 yo creo que sería. Pues bueno, yo en esa época todavía tenía 14 años y todavía estabas un poco con la resaca, ¿no? De todo esto del pressing catch. Y llegó a mis manos pues un juego, bueno, un CD de estos que tenía un montón de juegos, tipo como los CD Mix, aunque eran otros, creo que ponía CM3 o CM2. Bueno, algún día ya os enseñaré exactamente. Y bueno, pues entre todos los juegos, que hay muchos de esa época, 95, 94, 96, pues llegó precisamente este juego, ¿no? El WrestleMania. Y yo me acuerdo que, bueno, solía jugar bastante con uno de clase. Y recuerdo que, vamos, que nos pasamos luego el CD, nos hicimos unas copias. Y, bueno, copias. El CD, pues teníamos una unidad y luego, pues, como te lo podías guardar todo en el disco duro, pues venga, todo para el disco duro, ¿no? En una época en que, claro, los discos duros, pues eran de 850 megas, 1 giga, igual la giga y medio. Pero bueno, digamos que de lo que había, pues nos hicimos una selección y luego, pues esto se quedaba guardado en el disco duro y ya estaba. Entonces, bueno, aquí tenéis lo que es el WrestleMania. Y la verdad que los dos estamos flipando porque hasta ese momento, pues muchas veces el PC, digamos que tenía sus juegos, ¿no? Y bueno, voy a ir jugando. Y de repente esto, pues era, joder, es un juego de arcade, ¿no? Casi de recreativa. Y bueno, aquí tenemos al roster de jugadores, ¿no? La verdad que yo de todos estos, pues el enterrador fue mítico como nadie. Shawn Michaels, ¿no? Antiguo compañero de Michael Giannetti, ¿no? Eran lo de los rockeros. Bret Hitman Hart ahí, inolvidable, esas entradas con el perro. Lex Luger, no me acuerdo mucho. Bam Bam Bigelow, era una especie de también de, pues un terremoto earthquake o así, ahí también, ahí vigoroso. Yokozuna ahí, ¿no? El jugador de sumo, el deportista de sumo. Bueno, como voy a coger el enterrador, que es, bueno, uno de los pocos casi que se ha mantenido hasta nuestros días, ¿no? Entonces aquí tenías el campeonato internacional y el World Wrestling, ¿no? Voy a subir un poquito el volumen del juego, pero nada, muy poquito. Ahí tenemos a... Es un 2 contra 1. Bueno, como veis, es un arcade puro y duro, ¿no? Este juego además había que jugarlo con teclado porque... bueno, pues digamos que era heredero de los salones arcade y entonces se requiere de 6 botones. Entonces tenemos... acaba de meter una liada. Teníamos super puño, digamos, puño normal. Hostia, que me ha dado. Luego teníamos patada. La patada super, la patada normal. A ver si le puedo pillar. No. Y estoy más jorobado que la hostia. Bueno, tenemos luego patada normal y luego tenemos un botón de correr para hacer las magias y luego otro de bloqueo, ¿no? Ahí, por ejemplo, me he protegido. Venga, ahí. Vamos a ver si esta sale mejor que la otra. Como veis, pues el juego era también muy deudor de todos estos juegos de Acclaim, ¿no? Como incluso Mortal Kombat, ¿no? Ya veis que todo el público, ¿no? Está digitalizado. Ahí digamos con
con la finalidad de hacerlo más realista. Y luego por los jugadores pues son también pues un poquito como lo que hicieron en Mortal Kombat, ¿no? Gráficos digitalizados. No la esperaba. Ahí va. Y bueno, pues tenía esa pinta. Luego, pues es digamos, muy un juego, pues, bueno, totalmente diferente a lo que en ese momento nos brinda el PC. Oh, vaya hostia que le calzaba el Bam Bam Bigelow que ha salido volando. A ver si puedo. Bueno, decir que esto, digamos que cuando nosotros llegamos a nuestras manos, sí que es cierto que ya el Pressing Catch no gozaba de la salud, ¿no? que había gozado en los primeros momentos de Telecinco. Pero bueno, lo que nosotros flipábamos. Esto era, vamos. Era increíble. Ya hemos pasado a este. Ahí va, es como un poquito también iba a decir el Mortal Kombat, ¿no? Pero bueno, por la cosa esa de que al final te van llegando los oponentes ahí en una pantalla super chula. Luego el juego también admitía segundo player. Y lo que estaba comentando, ¿no? El juego, pues al final, al hacer uso de tantos botones, pues es al final un juego que casi hay que jugarlo con teclado en ordenador. Porque es que el puerto de mandos original de las tarjetas de sonido, aunque luego se hizo trampa, ¿no? Y hubo drivers pues para, digamos, hacer más cosas con los pines que había, solo admitía 4 botones y luego 4 ejes, ¿no? Entonces lo normal sería tener un par de ejes para el jugador 1, un par de ejes para el jugador 2 y luego 2 botones por mando. Por eso casi todos los mandos que se vendían en la época normalmente suelen tener 2 botones A y B, y luego algunos que eran de 4 botones no tienen 4 botones como tal, sino que eran unos botones de turbo, ¿no? Para hacer un poco el engaño, pues, pero precisamente un poco por la norma, ¿no? Claro, luego los juegos pues acabaron siendo tan complejos y ports de consola, donde al final pues no tenía sentido todo eso, ¿no? Luego ya eso con Windows 98 pues ya fue desapareciendo. Actualmente lo normal es que lo juguéis esto en DOSBox, entonces no sé si hasta qué punto hay algún problema, porque ahí sí que te emula mandos de 360 pero claro, ya el tema, cuando vas a meterle más botones no lo sé. Lo que se puede hacer, pasa que es más lío. Bueno, yo os voy a contar lo que hago cuando juego en lo que es en MS2 real, ¿no? En el ordenador que tengo aquí también conmigo. Esto está siendo grabado en DOSBox por mera comodidad. Bueno, pues resulta que tengo un driver. A ver si me zafo de este, que si no me va a cascar. Vamos a continuar. Ahora voy a... Voy a pillar a Hitman Hart. Entonces, bueno, como comentaba, lo que yo tengo en el ordenador retro es una especie de driver que lo que te hace es, con un mando, en este caso concretamente es un mando de Super Nintendo conectado al puerto paralelo, lo que te hace es que, digamos, el mando ese de Super Nintendo lo ve como si fuera un teclado. Entonces al final, digamos que las pulsaciones del mando se transforman en teclas. Y como este juego, por ejemplo, en este caso, es plenamente compatible con todo eso, pues al final no hay más que, digamos, poner las teclas que tú vas a utilizar con los botones de la Super Nintendo y ya estaría, ¿no? Algún día lo explicaré en detalle, porque bueno, está bastante bien, no deja de ser una curiosidad. Y yo creo que bueno, merece la pena, sobre todo por si alguno se monta algún ordenador retro. Porque ahora, bueno, sí, es cierto que yo creo que
una vez quemado ya todo lo que son los juegos de videoconsola, ¿no? Y muchas veces ha habido podcast para ir y tomar sobre un montón de cosas, pues ahora el MS2 es un poco el sistema este olvidado, ¿no? El que al final, lo que había en las oficinas, pero que aparte de eso, pues también tenía unos juegos increíblemente decentes y bueno, y muchas joyas, ¿no? A veces igual no nos acordamos tanto. Y bueno, este es el WrestleMania. Como veis es un port, no es algo original de MS2. Pero bueno, dentro de que no es nada original de MS2, es digamos, pues algo que quizá hasta ese momento, este juego es del año 95, pues es un tipo de juego que hasta ese momento pues no existía en todos estos ordenadores, ¿no? Entonces, pues bueno, vino a tapar un poco ese vacío. Obviamente el juego sí que recuerdo, me quiere sonar haberlo visto incluso a la venta, ¿no? En tiendas como el Corte Inglés. Y no recuerdo que precisamente fuera barato, porque pasaba un poquito, en aquella época todavía pasaba un poco lo siguiente, ¿no? Había ciertos juegos de ordenador que eran, digamos, géneros más comunes al PC, como la aventura gráfica y así, que en cierto momento determinado pues podías ver ofertas y todo eso, pero todavía estos juegos arcade que eran una especie de minoría, ¿no? Pues yo creo que las compañías tardaban más en darles pues digamos salida y bajarles de precio. Incluso muchas veces los juegos más vendidos, precisamente por ser muy vendidos y estar más que amortizados, acababan saliendo en series, ¿no? De estas baratas, serie de línea económica, como los de Virgin de White Label, o como hubo también una colección de Replay, que me acuerdo que eran las cajas amarillas. Voy a coger esos Michaels ya para la última. Y entonces, bueno, pues estos juegos, digamos, de tiradas cortas, pues al final te encontrabas que luego, como no acababa nunca de salir una versión en línea económica, pues era difícil que incluso lo tuvieras, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabe y le habrá pasado que al final pues muchos juegos de estos los tenías que te los dejaba alguien y los tenías ahí pillados en disquetes. Incluso todos estos juegos que aunque se venían en CD-ROM, todavía pues el CD-ROM igual no se utilizaba, digamos, de forma excesiva, ¿no? En el sentido de meter un montón de vídeos y música. Y al final, pues aunque, bueno, luego con los compresores que sacaron y todo, precisamente, por ejemplo, en el caso de este juego se quedaba igual en un juego de 5 o 6 disquetes, que bueno, eran disquetes, pero cuando uno quería jugar, si no era un número descomunal de disquetes, pues bueno, era digamos algo pues posible. Bueno, ya veis que soy bastante malo, pero bueno, para pegaros ahí unas batallitas ahí contra alguien, incluso os iba a decir ahí ya haciendo la locura de coger ahí un DOSBox y el tema este del parsec para jugar online, y bueno, siempre puedes ahí apañar a cositas. No, me han matado. Este es el primero. Sí, ya me han matado. Bueno, pues hasta aquí este capítulo 17 de recuerdos. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.